Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana que estamos aquí para compartir la palabra del Señor. A ver si te veo ahí. Entonces, eh, bienvenidos a todos los que están conectados y a los que están aquí presentes. Eh, Vamos a estar hablando esta mañana como continuación del mensaje que estamos desarrollando. Para hacerles un acuerdo, estamos mirando el tema de el discipulado, que es natural, que es orgánico, queriendo decir con esto que lo que Dios empezó en nosotros, Él lo continúa en nosotros de una manera sobrenatural. Decimos natural porque sería el proceso natural que se debería dar en los cristianos, ¿no es cierto? Hemos hablado de que una persona que nace de nuevo recibe el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Recibe el Espíritu Santo y sucede una obra sobrenatural en la vida de esa persona. Hay una transformación absoluta. No es una transformación relativa en progreso poco a poco, sino que inmediatamente que una persona acepta al Señor Jesús, su vida es cambiada. Sus fundamentos son cambiados. La esencia de esa persona es cambiada. En Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa palabrita es, nos habla de la esencia de la persona. Queriendo decir con esto que antes de que nosotros nazcamos de nuevo, nuestra esencia era la carne. Y vamos a ver eso en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, fíjense ahí, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Carnal. Nuestra naturaleza era carnal. ¿Qué quiere decir de que vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne? ¿Cómo podemos entender eso? Es vivir de manera humana, ¿sí? Siguiendo los pensamientos humanos, nuestra lógica humana. Eso quiere decir vivir en la carne. Y de acuerdo a nuestros deseos humanos. Entonces, cuando dice que nosotros somos nacidos del Espíritu, nuestros pensamientos ya no son los de antes, porque nuestros pensamientos se conectan con los pensamientos de Dios, ¿no es cierto? En Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo. Y uno dice, a ver, espérate un ratito. O sea, ¿quiere decir que ya no tienes malos pensamientos? ¿Quiere decir de que ya no vas a pecar? Y aquí es lo que nosotros tenemos que comprender, la diferencia entre lo que es potencia y lo que es dinámica, o como los teólogos llaman, lo que es nuestra posición y lo que es nuestra experiencia, ¿no es cierto? Potencialmente, todos nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que ir renovando el entendimiento. A ver, explico con una ilustración. Vamos a suponer, yo me compro un camión que dice para cargar 20 toneladas. ¿Hay camiones de 20? No, de 10 nomás pongamos. De 10 toneladas. Un camión de 10 toneladas. Y tengo que hacer un viaje de aquí a Guayaquil. Y en lugar de cargarle 10 toneladas o 8 toneladas, le pongo un quintal. 100 libras. Un quintal. Es 50. 44 y algo kilos. En Perú no manejan libras. Bueno, el kilo, ¿sabes cuántas libras es? 2.2. 2.2 libras es un kilo, para la información de los hermanos peruanos. Ajá. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo si pongo solo 40 kilos a ese camión de 10 toneladas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo? Eso. Estoy desperdiciando, desaprovechando esa compra que yo hice de un camión para cargar 10 toneladas. Y esas papas van a llegar hecho puré. Claro, entonces, en realidad, nosotros tenemos potencialmente la mente de Cristo. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la mente de Cristo. Y en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos caminando en ese proceso de la santificación y conectándonos con el Señor en nuestra relación personal, íntima, diaria con Dios, nuestra mente va transformándose. Esa potencialidad se va haciendo dinámica en nuestras vidas. Si a este camión de 10 toneladas yo le pongo 10 toneladas de carga, estoy ocupando la potencia que tiene el camión. Y como cristianos nosotros tenemos que preocuparnos de cuánto nosotros estamos ocupando de esa potencialidad de la mente de Cristo. Y en Filipenses, vamos a ver Filipenses, capítulo 4, el versículo 8
A ver, estoy en Efesios, claro. Ok, vamos a ver Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, aquí podemos mirar cómo se ve la vida de una persona que está caminando de acuerdo a la potencia de la mente de Cristo. Piensa en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Y nosotros debemos meditar y mirar qué es y qué es lo que está controlando nuestra mente, nuestra manera de pensar. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos no es congruente, no es congruente con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios, ¿no es cierto? No es congruente. Podemos predicar una cosa y vivir otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí hay un conflicto, ¿no es cierto? Si yo predico una cosa y digo que pienso una cosa, pero mis hechos muestran otra cosa, ¿qué es lo que está sucediendo? No ha habido la transformación o la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento va a ser congruente con los pensamientos de Dios. Es impresionante lo que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos lleva a nosotros a descubrir cuál es la función de nuestra alma. Y cuando nosotros entendemos esto, de que cuando yo nazco de nuevo y creo que Jesucristo fue crucificado por mí en la cruz del Calvario para llevar mis pecados, mis cargas, mis culpas, yo tengo ahora la posibilidad de que mi alma se enfoque en Dios, ya no en las cosas de este mundo, ya no en los deseos temporales, terrenales. El que ha nacido de nuevo tiene una capacidad para enfocarse en qué cosa, les dije, en las cosas de arriba, en las cosas donde está Cristo, en la voluntad de Dios, en lo que Él tiene para mi vida. Cuando una persona nace de nuevo, descubre la función del alma. Y el alma puede meditar en Dios, puede reflexionar en Dios, puede pensar los pensamientos de Dios. La Biblia dice que mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Entonces, cuando nosotros
recibimos el Espíritu de Dios, volvamos a Juan capítulo 14, vamos a estar mirando qué es lo que hace el Espíritu de Dios. Aparte de que nos da una nueva vida, de que nos transforma, de que nos da una nueva vida, una vida sobrenatural. Vamos a ver lo que hace el Espíritu. Y dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí yo quiero que noten en el versículo 16 el tiempo presente y el tiempo futuro. Aquí les está hablando a los discípulos y les dice, y yo les voy a enviar otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Eso está en futuro para los discípulos, ¿no? Y dice, para que esté, para que Él, una vez que venga, se quede con ustedes para siempre. Y eso es lo que sucede. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, Él se queda para siempre. Es puesto en nosotros como un sello. En Efesios 1:13 dice que es una garantía. ¿Sí? El Espíritu Santo es una garantía de qué? ¿Qué dice el versículo de Efesios 1:14? De que nosotros vamos a participar de la herencia. Los únicos que van a entrar al cielo son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Nos dice Romanos capítulo 8, que los que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos de que el Espíritu Santo viene para quedarse con nosotros. Versículo 17 de Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mis hermanos, el Espíritu de verdad quiere decir el Espíritu que nos hace ver las cosas reales. La palabra verdad significa realidad. ¿Qué es lo contrario de realidad? Fantasía. Fantasía. El Espíritu de verdad se refiere a la persona de a la tercera persona de la Trinidad que nos conecta con la realidad de las cosas, que nos conecta con la perspectiva de Dios, con lo que Dios ve, con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. Así nosotros definimos la verdad. La verdad es lo que Dios ve, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Esa es la verdad. Y el Espíritu de Dios nos guía a nosotros a eso, a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la realidad. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en el mundo de la fantasía. ¿A cuántos de nosotros nos gusta, no, mirar una película, no? Y claro, nosotros sabemos que eso que está pasando ahí en la pantalla no es real.
O sea, hasta hay efectos y todo, ¿no es cierto? Sabemos que es una película, ¿sí? Sabemos que es una película. Sabemos que eso no es algo real. Pero muchos de nosotros podemos estar mirando una película, una fantasía, y vivimos en fantasía. ¿Cómo? Queremos volver a ver el otro capítulo. Y hasta lloramos, ¿no es cierto? Sí, 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 hasta lloramos. Ayer vi una película cristiana. Ayer vi una película cristiana, ¿no? No sé, cuando ustedes ven una película de la vida real, al último de la película ponen a los verdaderos, a los que vivieron esa historia. ¿Cómo? Exactamente. Te ponen a la persona real, ¿no? Y a veces algunos actores sí se parecen a los de la vida real, otros no tienen nada que ver. Y bueno, y ayer vi una película cristiana de esas, donde la chica tuvo cáncer y se murió. Era de un cantante famoso en los Estados Unidos. Pero bueno, es la realidad. El Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a la verdad, a la realidad, a lo que Dios ve, a lo que Dios dice y a lo que Dios hace. De eso se encarga el Espíritu de verdad. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros que conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El versículo 20. En el versículo 20 nosotros vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Me van a conocer a mí que yo estoy en el Padre. Miren mis hermanos, ningún ser humano va a poder comprender la Trinidad, a menos que tenga el Espíritu Santo. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo puede aceptar y entender que el Hijo y el Padre son uno. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la naturaleza divina, pero que se manifiesta en tres personas, ¿sí? Porque una cosa es la naturaleza divina y otra cosa es la personalidad de la Trinidad, ¿sí? Son tres personas, pero comparten una misma sustancia, la misma naturaleza. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no vamos a entender eso. Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo puede aceptar, entender, experimentar la relación con la Trinidad. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir que somos participantes de la naturaleza divina? Quiere decir que una persona que tiene el Espíritu de Dios y que ha nacido de nuevo, entra en comunión, en diálogo, en una interacción cara a cara con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra relación es con la Trinidad, con la Trinidad. Por medio del Hijo nos relacionamos con el Padre.
Y el Espíritu Santo es el agente que nos permite conectarnos con Cristo. Y Cristo es el que nos da a nosotros la vida para que podamos tener esa experiencia con el Espíritu Santo y con el Padre. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a entender esto. Como dice aquí, yo estoy en mi Padre. Y la otra cosa, fíjese en qué hace el Espíritu Santo. Y vosotros en mí. El Espíritu Santo nos hace entender de que nosotros estamos conectados a la vida de Cristo. De que la vida de un cristiano es una vida que depende de la vida de Cristo. Es como una orquídea. Ustedes han visto las orquídeas en los árboles. Mucho en el oriente he visto muchas orquídeas en árboles gigantes. Y de ahí, hermosas orquídeas. La orquídea que está en un árbol es un parásito. ¿Qué es un parásito? Que se alimenta de otro ser. Y la orquídea se alimenta de ese árbol. Bueno, nosotros nos alimentamos de Cristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer, dice la Biblia. Somos parásitos, dice la hermana, porque no tenemos vida por nosotros mismos. Y lo que hace el Espíritu Santo es conectarnos con la vida de Cristo. Entonces, la vida cristiana, por eso se llama cristiana, porque es Cristo en nosotros. Es vivir a Cristo, es estar conectados con Cristo, es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y para entender eso, solamente por el Espíritu Santo, para entender y experimentar esta vida. Por eso dice ahí en el versículo 20, vosotros en mí y yo en vosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 11, nos dice que nosotros estamos muertos por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Me encanta ese versículo a mí. Segunda de Corintios 4:11, ¿no? Ajá. Si es ese, oh, me falla la memoria. Ajá. Ajá. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace posible nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Nos hace entender a nosotros de que el Cristo resucitado, viene a morar en nosotros. Y yo creo que cuando muchas veces pensamos en que Cristo murió en nosotros, pensamos en el Cristo que anduvo en Galilea, el que estuvo antes de la cruz, ¿no? El que estuvo antes de la cruz nos dio ejemplo para que nosotros podamos vivir ahora en el poder del Cristo que resucitó. Es el Cristo resucitado que vive en nosotros. El Cristo que venció la muerte es el que vive en nosotros.
Nosotros tenemos una relación con el Cristo majestuoso, glorioso, con aquel que está sentado a la diestra de Dios. No sé, cuando ustedes oran y hablan con Cristo o hablan con el Padre, no sé qué imágenes mentales se les viene a ustedes cuando le dicen Señor Jesucristo. ¿Se imaginan al Cristo que está sentado a la diestra de Dios? ¿O piensan en el Cristo que estuvo haciendo milagros, sanando enfermos? ¿Cuál es la diferencia entre el Jesús que anduvo en Galilea con el Jesús que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Cuál es la diferencia? Que ha resucitado, está exacto, que él ya terminó la obra, que él murió, pero resucitó. Por eso el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, usted todavía no se ha muerto físicamente, pero se ha muerto espiritualmente. Y aunque se muera físicamente, usted no va a morir. ¿Por qué dice el Señor Jesús eso? Porque la palabra morir significa separarse. Y aunque su cuerpo muera y pierda los ciclos vitales, usted va a seguir conectada con Cristo. Se va a la misma presencia de Dios. Eso es hermosísimo. Y eso es nuestra esperanza, ¿no es cierto? ¿Tenemos miedo a morir? ¿Cuántos tienen miedo a morir físicamente? Yo Michelle, Michelle, sí, ¿tienes miedo a morir, Michelle? sí, me da miedo ya estar enterrada y que me despierte. O sea, miedo de estar encerrada en el ataúd. Sí, Pero si ya estás muerta, ¿cómo vas a sentir miedo? no sé, será porque hay esos casos que después ya no se fijan que en realidad están muertas y no pueden salir de ahí. O sea, que tienes miedo a que te entierren viva. Sí. Tienes miedo. Bueno, mira, y de eso es lo que se trata en esta mañana. En esta mañana estamos hablando de que una persona que cree en Jesús, ¿tú crees que Jesús vino a morir y resucitó? ¿Crees eso, Michelle? Claro, sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Entonces, si tú crees que Jesucristo resucitó, vamos a leer primero Romanos 8:11, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 8:11? Dice así, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A mí me encanta este versículo. Porque, fíjense, el espíritu que mora en nosotros, ¿cuál espíritu? El que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? De que el cristiano experimenta el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos hoy. Y hay dos cosas que va a suceder. Una persona que tiene el espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Primero,
experimenta el poder del Espíritu de Dios antes de que muera físicamente. Y experimentará el poder de Dios en la resurrección. Porque un día nosotros vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Hay una doble acción del Espíritu, una presente y una futura. ¿Sí? El poder de la resurrección, si ustedes continúan leyendo en los siguientes versículos de Romanos 8, se van a dar cuenta que el poder de la resurrección nos sirve para tener victoria sobre el pecado, para apartarnos de los deseos carnales, de los pensamientos carnales. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, yo digo esto, la vida cristiana ha sido diseñada para poderla vivir en el poder de la resurrección. Por lo tanto, si una persona no tiene este Espíritu de Dios, no puede vivir en victoria. De ahí que leemos en el Nuevo Testamento de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque si no lo somos, el que va a tener el control de la vida voy a ser yo, no él. Y el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el que me permite a mí vivir en santidad, apartado del pecado, lejos del pecado. Sin el Espíritu de Dios yo no puedo vivir apartado del pecado. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios? Me va a hacer consciente que tengo que dejar aquellas cosas, que tengo que ir y depositar en Él mis experiencias, mis sufrimientos, mis dolores, mis culpas. Tengo que ir a Él. Qué bonito es escuchar los testimonios y de personas que van experimentando la liberación de sus vidas. Van experimentando la liberación de sus vidas. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, no es que se resuelven todos nuestros problemas. No, no es que ya se acaban todos nuestros dolores, sino que Dios ha diseñado que yo vaya siendo liberado. Dios me libera a mí, pero también voy siendo liberada. Y ese es el proceso. No es que un cristiano ya es libre de toda atadura, libre de los dolores del pasado en su totalidad. Potencialmente, sí. Experimentalmente, es en un proceso. Entonces, siempre les animamos a las personas a que si tiene un problema, que busque ayuda, que hable con alguien, que comparta con algún hermano. Obviamente un hermano que le pueda ayudar, ¿no? Porque de eso es lo que se trata, de ir madurando espiritualmente para poder ayudar a otros. Dice segunda de Corintios 1:4, ¿no? Que para que nosotros podamos consolar con la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Entonces, el Señor nos quiere a nosotros consolar
para que nosotros, podamos consolar. A ver, entonces, el Espíritu de Dios nos capacita a nosotros a ir experimentando liberación. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Yo ya soy libre en Cristo, pero ahora que yo soy libre, puedo, dice la Biblia, acercarme a Él, al trono de su gracia, con libertad para el oportuno socorro. Entonces, qué bonito es que podamos acudir a Él para que Él nos vaya liberando. Y a eso se refiere aquí en el versículo 20 de Juan 14. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermoso. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí nos enseña la Biblia cuál es el proceso en el que yo voy a experimentar la liberación. En primer lugar, nos dice que tengo que guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar? No quiere decir ponerles bajo la almohada, ¿no es cierto? ¿Qué significa guardar? Significa obedecer. Y esto es lo que nosotros aprendemos en la consejería bíblica. ¿Qué es lo que aprendemos en la consejería bíblica? Que yo tengo que obedecer la palabra aunque no sienta. No sé dónde aprendimos nosotros y el mundo nos ha enseñado de que primero hay que sentir para luego hacer. Y si no siento, no hago, porque si hago lo que no siento, soy hipócrita, dicen la gente. Eso es un concepto satánico, es un concepto del mundo. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabe usted que le ama a Dios? Según este versículo, cuando guardo los mandamientos es que yo le amo. Cuando le amo. O sea, si yo no estoy haciendo lo que Dios me dice que yo haga, no le amo. Y muchos dicen, no, es que el Señor sabe, el Señor me comprende, el Señor me ama. ¿Qué dice el Señor? Yo amo a quienes, a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Y yo soy galardonador de los que me buscan. Si queremos experimentar el amor de Dios, amémosle a Dios. Y si le amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Y qué va a pasar cuando guardo sus mandamientos? Él me ama. ¿Usted quiere experimentar el amor de Dios? Obedezca, obedezca. A ver, déjenme poner una ilustración de esto, ¿no? Si una persona llega al hospital que se cortó la mano o el brazo, digamos, ¿no? Y le está saliendo sangre, ¿qué es lo que primerito debe hacer un doctor? ¿Cómo? Un torniquete. ¿Para qué el torniquete? Para que ya pare la sangre. Inmediatamente le tienen que parar el derramamiento de sangre. Porque ¿qué va a pasar si le deja?
se muere desangrada, se muere desangrada, ¿no es cierto? Si una persona me dice, oiga, pastor, dice, y yo estoy viviendo con mi enamorada y estamos teniendo relaciones, ¿no es cierto? Y quiero que nos aconseje cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. ¿Qué es lo que le tengo que decir yo primerito? Hay que ponerle un torniquete, ¿no es cierto? Que cese, que pare, que no continúe. Haz un alto y podemos continuar hablando. No, es que yo quiero que me dé un consejo nomás, pastor. Digo, bueno, mi consejo es que dejes de eso. Cuando dejes de eso, ven para nosotros poder seguir conversando. Porque yo les pongo el ejemplo del derramamiento de sangre. Porque si no, te vas a seguir desangrando y así vas a morir. Tú tienes que parar eso y continuamos hablando para ayudarte. Porque es chistoso eso, ¿no es cierto? Pero eso es lo que sucede, mis hermanos. Nosotros queremos seguir viviendo en el pecado sin guardar los mandamientos, pero queremos experimentar el amor de Dios. ¿Se podrá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo continuar una vida de pecado y experimentar el amor de Dios? No. Tengo que parar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama va a ser amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué dice? Por último, me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar conciencia, que me voy a dar cuenta, que voy a comprender la voluntad de Dios. Eso quiere decir, me manifestaré a él. Bien, mis hermanos, espero que este mensaje nos haya ayudado, y como de costumbre, ustedes ya saben que los que vienen en manera presencial podemos quedarnos dialogando de lo que hemos hablado. Así que les animo que vengan, mis hermanos, de manera presencial para seguir conversando de esto, y si tienen preguntas, pues lo vamos a estar haciendo. Y para los que están conectados, les pedimos que se queden conectados para seguir conversando. Y con aquellos que han visto este video, pues nos conectamos el próximo domingo. Nos vemos la próxima semana.